¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Estamos de regreso en W Radio. Son las 11:33 de la mañana. Pongan muchísima atención de lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque bien seguido decimos cosas como: no, hijo, es que no sabes. Es que es súper impulsivo, ¿no? O no, mejor mira, hay que llevarla leve porque ¿sabes qué? Se pone como loco porque es bien impulsivo. O ¿sabes qué? Es que te tienes que calmar. No puedes ser tan impulsiva. Hoy es el Día Mundial del Bienestar Mental de los Adolescentes. Y como saben, una de las prioridades de este programa es la salud mental. Entonces invité a nuestro psiquiatra, Pablo León, que es no solamente psiquiatra, sino que también es neurólogo psiquiatra, para hablar de un trastorno que se llama trastorno por el control de impulsos. Que no es que uno no quiera, es que me imagino, Pablo, que es que uno no puede. Y yo no quiero ni pensar la cantidad de adolescentes y adultos allá afuera, Pablo, que tienen trastornos de control de impulsos y nadie les ha dicho que ese es el problema. Pero ¿estás de acuerdo que el término, no, güey, es que es súper impulsivo? Sí, es bien común, pero me imagino que una cosa es una y otra es otra. A ver, explica. Sí, totalmente. Pues sí, efectivamente estas cosas no están muy bien diagnosticadas casi nunca y además están subestimadas, porque la verdad es que no es poquita la gente que puede llegar a padecer este tipo de problemas. En realidad es como un conjunto de problemas, ¿no? Como que los trastornos por el control de los impulsos son como un grupo de condiciones y todas juntas más o menos son alrededor como entre el 5 y el 10% de la población. O sea, es 1 de cada 10 personas. Es un montón, ¿no? Es un montón. Claro, y hay algunos que son pues como más comunes que otros. Lo primero es pues definir esto, ¿no? ¿Qué es un trastorno por el control de los impulsos? Bueno, es una condición médica, porque es una condición médica, es decir, tiene que ver con alteraciones químicas en el sistema nervioso central, que se caracteriza por la pérdida del autocontrol y una dificultad importante para regular mis emociones y el comportamiento. O sea, yo no puedo, aunque quiera, regular una serie de impulsos. A ver, pero no, espérate. Quiero que me pongas los ejemplos perfectos. Ok. Una situación con alguien que controla sus impulsos, misma situación con alguien que está fuera de control. Ok. Creo que el mejor para ejemplificar justamente es el trastorno explosivo intermitente, que es más común en hombres y muchas veces es causa de consulta, no por los hombres. Por las mujeres, por sus esposas, por sus la parejas. Pareja. Entonces, yo, como he dicho otras veces, siempre les pregunto cuando llegan varones a la consulta es, a ver, tú primero, ¿vienes o te mandan? ¿No? La mayoría de las veces es la segunda y muchos de estos pacientes es trastorno explosivo intermitente. ¿Qué es? Ejemplo, una persona llega a su casa y se encuentra, yo qué sé, el coche de la esposa le está estorbando la entrada, ¿no? No puede entrar. Entonces, el hombre monta en furia, es decir, ¿cómo que yo llego de noche y no puede ser y no puedo entrar a mi casa? Entonces sale, golpea el coche de la esposa abolla el cofre, después abre la puerta de su casa, casi rompe la llave, le grita a la esposa de manera desaforada y de paso le da un manotazo a un florero que está por ahí junto. Ok. Entonces, hace todo eso por algo que la verdad es absolutamente desproporcionado, ¿no? Ya que hace todo el espectáculo, pues ya la esposa sale, mueve el coche, lo mete y después el cuate se siente terrible. Es decir, ya voy el coche, me va a salir carísimo. Ya rompí el jarrón de la abuelita. Ahora, ¿cómo le voy a decir? Y además, le propiné a mi esposa una serie de gritoniza que no merecía, ¿no? Y esto le duró, pues no sé, 15, 20 minutos, todo el episodio, el tantrum, y después entra en un arrepentimiento y entra en un remordimiento por haber hecho lo que hizo. Lo contrario, pues es lo que la mayoría de la gente tal vez hace, ¿no? Marco el teléfono, oye, no seas mala onda, puedes mover tu coche que me esté estorbando, déjame pasar. Me espero 4 minutos, entra el coche y no pasó absolutamente nada, ¿no? Ay, no, ya te lo suplico, Pablo. Es muy fuerte lo que acabas de contar.
Sí. Siento que todo el mundo conoce a alguien Sí. con este trastorno, ¿cómo se llama? Explosivo intermitente, trastorno explosivo intermitente. A ver, dame un trastorno explosivo intermitente típico de un adolescente. En los adolescentes, claro, puede ser todavía más frecuente porque hay cosas en su cerebro que le impiden o le dificultan todavía más regular su control emocional. Y bueno, esos son muy comunes. Por ejemplo, vamos a poner ahora para no ser, para tener equidad de género. Es más común en hombres, pero vamos a poner ahora un ejemplo en mujer. La hija adolescente, ¿no? Que, no sé, baja del cuarto porque ya se va a ir con sus amigas, va a salir a algún lugar. Y resulta que, pues, no sé, algo no me gusta de su vestimenta, ¿no? Oye, pues, no me encanta que te pongas eso, no sé qué. Y entonces la hija, ante el más mínimo comentario, que puede tener razón desde luego, pero monta en cólera. Es que tú nunca me dejas ponerme lo que yo quiero y entonces, no, pues si no quieres no me lo pongo, y entonces agarra y rompe la ropa que trae puesta, ¿no? Se la desgarra porque, pues, y entonces ya no voy a ir, y entonces, y lo mismo, sube a su cuarto, azota la puerta y ya dentro del cuarto avienta la mesa de su escritorio, riega todo por el piso, se talla la cara para despintarse, queda como payaso, y 20 minutos después, híjole, perdón, mamá, es que ya con la playera rota, ya con la cara embarrada, ya con la puerta azotada, y ya después de todo el caos que generó en el ambiente familiar, ¿no? Jesus, Mother Mary. Y estos episodios se repiten con frecuencia, que esa es la característica. Por eso es intermitente. O sea, no es de que hay de vez en cuando. O sea, tienen una... Son recurrentes y causan muchas broncas. Ahora, cuando a cualquiera de nosotros, cuentavientes, nos pasa algo que nos molesta, que nos disgusta, que nos es incómodo, la mayoría de nosotros podemos tomar la decisión de cómo vamos a reaccionar, Pablo. Así es. ¿Qué pasa fisiológicamente en el cerebro con la gente que tiene estas explosiones intermitentes por falta de control de impulsos en el cerebro? Sí. Que ese proceso que tenemos, los que sí tenemos control, ellos no. Exacto. Y eso es bien interesante. Y involucramos básicamente 3 áreas del cerebro. Primero decíamos que es una pérdida o una dificultad para regular mis emociones y mi comportamiento. Son cosas un poquito diferentes. En la primera, mis emociones, justo tiene que ver un área del cerebro que tiene mucho que ver con la aparición de emociones, especialmente emociones intensas o desagradables como la ira, el enojo, el miedo. Y esta es una zona del cerebro que se llama la amígdala. La amígdala es una parte del cerebro primitivo. O sea, es el cerebro que heredamos, bueno, ¿qué decirles? La amígdala la tienen hasta los reptiles. O sea, es parte del cerebro más primitivo que tenemos los seres humanos, ¿no? Cargamos ahí como con una arqueología cerebral, ¿no? Y luego el cerebro más nuevo, la parte del cerebro más nueva, que ya la hemos hablado en otras veces, que es la corteza prefrontal, está encargada de mandarle una señal a la amígdala. O sea, yo me enojo, la amígdala se enciende, pero la corteza prefrontal, que es la del razonamiento, le manda una señal para apagarla. Le dice, ok, estás enojado, pero no puedes aventar cosas, no puedes mucho menos golpear a alguien, no puedes levantarle la voz a alguien. Entonces la amígdala, gracias a esa activación de la corteza, se apaga y mi conducta se regula. ¿Qué pasa en estas personas? Las conexiones que van de esta área del cerebro que controla la conducta racional y todas las conexiones que van hacia la amígdala son menores o son deficientes. Ya. Entonces la amígdala no tiene ese control inhibitorio que viene de otra zona del cerebro más evolucionada. Entonces es como ser víctimas de mi cerebro primitivo, ¿no? Claro. Y ser un poco víctima de mis pulsiones pues más primitivas y oscuras, por así decirlo, ¿no? Claro, por mis instintos más primitivos y básicos. Pero te digo una cosa, Pablo, qué fuerte lo que está contando Pablo, cuentavientes, porque la cantidad de gente que padece de esto, sí, sufre horrible. Porque como dices tú, después del episodio, te da una vergüenza y un arrepentimiento. Sí. ¿Cuántos de ustedes no han roto celulares, aventado un CD, pegado gritos, insultado a alguien? Y que luego viene una vergüenza y una pena. Es una cruda moral. Total. Ellos y hacen sufrir a los que están a su alrededor. ¿Y por qué es tan difícil que te diagnostiquen, este trastorno
explosivo intermitente? Yo diría dos cosas, y una la dijiste como muy bien al principio, Marta. Uno, porque como muchas condiciones mentales, lo hemos hablado otras veces, pues tiene una fuerte carga genética, ¿no? Entonces hay familias que están acostumbradas a esto. No, es que tiene el temperamento de su abuelito, ¿no? Sí, no. No, es que su abuelito también tenía trastorno explosivo intermitente. Claro, exactamente. No, es que él sacó el gen del apellido, del apellido del papá. Él sacó el gen González. Entonces está normalizadísimo. O sea, todos los González, pues de pronto pierden. Somos explosivos y tenemos un carácter, se dice, muy fuerte. Entonces no se considera una condición médica que puede ser potencialmente tratable, porque además es tratable y mejoran muchísimo. Claro, ¿no? Pero aquí dijiste algo importantísimo. Son eventos recurrentes. Es decir, se les atraviesa un coche y sombrerazos. Ándale, ese es súper común. ¿No? O sea, esto es común. O sea, sí, aventar un CD de vez en cuando, es que una vez yo lo aventé, o un celular, ¿sabes? ¿Sí? Pero no es recurrente. Sí. Claro. La característica es esa. Es recurrente y además no es propositivo. O sea, no es que yo planeé con alevosía y ventaja lo que iba a hacer. Claro. Es un arranque. Oye, aquí estoy viendo varios mensajes de gente en Twitter, como conectando mucho con lo que estamos hablando. Dice Jessie, hay un video en Facebook, no quisiera no verlo, de un niño que destroza su casa porque su mamá le quita el celular. Por ejemplo. Hay muchísimos. Alguien dice, tristemente el esposo de mi mejor amiga tiene este trastorno intermitente explosivo. Marta, como el adolescente en Florida que tacleó a su maestra por haberle castigado el Nintendo. Entonces, sí. Híjole, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo se trata? Y a partir de qué edad esto se hace mucho más claro. Claro, el diagnóstico pues es solamente con base a los síntomas. O sea, no hay un estudio así como de laboratorio, de gabinete que yo pueda hacer y diagnosticar eso, con los síntomas que me refiere el paciente. Pero es esto, es la frecuencia, es una cosa muy frecuente, no es una cosa premeditada, es totalmente desproporcionada y la característica es que normalmente tienen arrepentimiento y remordimiento. Si no lo tienen, puede que estemos hablando de otra cosa. Aquí se habla de sociopatía. Exactamente, por ejemplo, ¿no? Claro. Que es trastorno antisocial o sociópata de la personalidad. Entonces, el diagnóstico es así. ¿Cómo se trata? Bueno, es una combinación de medicamentos y terapia que me ayuda como a regular mis impulsos, medicamentos que se parecen mucho, fíjense, a los que hablamos en algún momento con el TOC, una combinación de antidepresivos, a veces antiepilépticos, a veces otros medicamentos un poquito más incisivos como los antipsicóticos, pero sí se puede tratar. O sea, ¿qué hacemos con las medicinas? Apagar a la amígdala o disminuir la actividad de la amígdala, algo que debería de hacer otra parte del cerebro, pero que no hace, lo podemos hacer a través de medicamentos, por ejemplo, y una intervención terapéutica. Entonces mejoran muchísimo. Claro. ¿Pero qué es? ¿Antidepresivos, ansiolíticos? Se usan antidepresivos, dosis altas. Me encanta. ¿Moduladores del estado de ánimo? Moduladores del estado de ánimo, que la mayoría de ellos, de hecho, son antiepilépticos. O sea, son medicinas que se usan para la epilepsia, pero que funcionan muy bien para modular tal cual mi estado de ánimo. Y otros que se llaman antipsicóticos, que son medicamentos que también bajan los niveles de dopamina, por así decirlo. Claro. Ok, ¿a partir de qué edad aparece? Mira, justamente la edad de aparición más común es la adolescencia. O sea, ahí es cuando empiezan a aparecer los primeros brotes, ¿no? Y después puede mantenerse a lo largo de la vida. Algunos pacientes sí lo presentan desde más chiquitos, pero esto es raro. Yo te diría que empieza entre los 12, 13 años y hasta los 25 es cuando son las etapas más álgidas. Oye, pero ¿has visto esto en niños de 7, 8, 9 años? No, yo no, la verdad yo no. Digo, no soy especialista en niños, pero no. O sea, como que en los niños sí pueden hacer tantrums y berrinches, pero no se puede hacer este diagnóstico. O sea, no es común. Oye, y importante que quiero que sepan todos. El psiquiatra de los niños sí existe. Así se llama paidopsiquiatra. Exacto. O si alguien alguna vez necesita buscar a alguien para sus hijos, es un paidopsiquiatra. El psiquiatra de adultos, el paidopsiquiatra de niños. Exacto. Pero bueno, nada más quería aclarar eso. Bueno, que sepan, porque luego esta información nos sirve para andar diagnosticando a nuestra familia y a nuestros amigos. Claro. ¿Te sabes qué, hijito? Te voy a decir lo que tú tienes. Se llama trastorno explosivo intermitente. Tal cual. ¿No? Sí. Bueno, tal cual. Ok. Ahora, tenemos otro trastorno que también tiene que ver con la falta de control de impulsos, que es
el trastorno de la conducta y trastorno antisocial de la personalidad, ¿ok? Exacto. Aquí hay dos que justamente se pueden diagnosticar en niños y que son área del paidopsiquiatra. Uno es el trastorno oposicionista desafiante y el otro es el trastorno de la conducta. De hecho, aquí han hablado de ellos en algunos de sus programas, ¿no? Estos niños que son totalmente desafiantes y complicados y que todo el tiempo están llevando la contra. Y estos trastornos, oposicionista desafiante y de la conducta, ojo, muchas veces está asociado a déficit de atención. Uh-huh. Entonces, a veces suele ser la evolución natural del déficit de atención. ¿Qué significa evolución natural? Que no la atiendo. Entonces, puedo tener un niño con déficit de atención que no atiendo y entonces en niñez tardía se convierte en oposicionista desafiante y cuando llega la adolescencia o la adultez empieza a desarrollar rasgos antisociales o sociopáticos. Uh-huh. Entonces, como que el oposicionista desafiante y el de la conducta son como las versiones infantiles del trastorno antisocial de la personalidad o sociopatía en el adulto. Ok, pero entonces vamos a dividir para que quede súper claro. Sí. Dentro de la categoría de trastornos por falta de control de impulsos está el síndrome de los niños que son oposicionistas desafiantes. Dame la descripción. Ahí te va, exacto. Entonces, dentro de los trastornos por control de los impulsos, voy a mencionar estos. 1, trastorno oposicionista desafiante. 2, trastorno explosivo intermitente, que es el que ya hablamos. 3, trastorno de la conducta. 4, también se incluye ya al trastorno antisocial de la personalidad o sociopatía. 5, piromanía, que es atracción por prenderle fuego a las cosas. 6, cleptomanía. Y 7, también podríamos incluir ahí al juego patológico, uh-huh. ¿no? Entonces, hablando de los primeros, el oposicionista desafiante, pues es eso, es un patrón persistente de una persona, un niño con un comportamiento desobediente u hostil dirigido hacia figuras de autoridad, que pueden ser maestros, que pueden ser padres o cualquier persona como en alguna posición de autoridad, ¿no? Esto se suele observar más frecuente cuando estoy cercano a la adolescencia. Y bueno, pues normalmente así lo estoy viendo todo el tiempo, ¿no? O sea, el niño está constantemente teniendo problemas con la escuela, problemas con mi familia, problemas con los primos, no obedece instrucciones y tiene bronca con todos los adultos, ¿no? Después está el oposicionista desafiante, que ya lo platicamos, ¿no? Después está el de la conducta, que en algún sentido se parece mucho al oposicionista desafiante, pero aquí la diferencia es que los chavos en el de la conducta ya tienen conductas como, por ejemplo, manipular, hostigar, tratar a los demás como con crueldad e indiferencia. O sea, aquí ya empieza a haber un tema, uh-huh. híjole, como más complicado, donde la conducta ya no solo es desobediente y hostil, sino ya empieza a ser manipuladora, ya empieza a ser mentirosa. Híjole, pero ¿cuál es esa fina raya? Porque me imagino que it's a very blurred line. Claro. Entre, oye, tengo un niño muy difícil, tiene un trastorno de conducta. Sí, la raya, yo te diría, Marta, y es como que aplica a todas las condiciones mentales. Ojo, no la definimos nosotros, los psiquiatras, porque también a este tema, esta corriente antipsiquiátrica es como, claro, los psiquiatras dicen que es lo que está bien y lo que está mal. No, claro que no. La raya está cuando esto ya genera problemas importantes en algún área del desarrollo del niño. O sea, esto ya le trae broncas importantes con su familia, o broncas importantes con su escuela, o broncas importantes con alguna de sus actividades extraescolares. Entonces esto ya... claro, es decir, es algo que ya no es algo esporádico que de repente ocurre, sino es algo tan frecuente que ya no se quieren juntar con él, que ya me hablaron de la escuela por 10ª vez, uh-huh. que ya ninguno de mis hermanos y mis primos se quiere quedar con el niño porque es absolutamente incontrolable, o ya empieza a generar problemas en la pareja, ¿no? De los padres de los niños, porque esto empieza a meter mucha disonancia en la educación, en la crianza. Entonces, ya cuando es un foco que me está generando problemas en algún área, ya es motivo de atención. No hay que esperarse. ¿Por qué por lo menos 1 de cada 10 mexicanos tiene un problema de trastorno de impulsos y que nadie lo ha diagnosticado? Porque tendemos a normalizar estas conductas y como muchas veces es genético y hereditario, pues como mi abuelo pegaba gritos para cualquier cosa, pues y mi papá también, pues entonces por eso dicen que yo soy totalmente González, del lado de mi papá, ¿no? Histérico, descontrolado. No, señor, lo que usted tiene
es un trastorno explosivo intermitente que nadie le ha diagnosticado. Es por eso tan importante aprender de estas cosas y saber que esto existe. Entonces, ahora sí, Pablo, dame el perfil de una persona que tiene trastorno antisocial de la personalidad. Sí, este trastorno también se engloba en los trastornos de la personalidad, pero recientemente se incluyó también en el control de los impulsos. Y la característica principal de estas personas es que carecen de empatía. O sea, la empatía es esta capacidad de experimentar los sentimientos de los otros en mí mismo y especialmente ante mis propios actos, ¿no? Entonces, cuando una persona no tiene empatía, pues no tiene un freno bien importante. O sea, las personas muchas veces dejamos de hacer cosas o no hacemos ciertas cosas por cómo vamos a hacer sentir a los demás o por el malestar que le podemos ocasionar a otros. Entonces, esa es la primera, no hay empatía. Después, estas personas normalmente no demuestran como un muy buen discernimiento entre lo que está bien y lo que está mal. Uh-huh. Tienden a ignorar como los derechos, las normas, las autoridades. O sea, siempre se sienten, digamos, por encima de las leyes y de todo lo demás, ¿no? No tienen freno en este sentido de respetar normas y leyes. Y esto hace que con frecuencia violen los derechos de los demás, transgredan el espacio de los demás y transgredan en la vida de los otros, ¿no? Las parejas es un ejemplo, o sea, muy, muy, muy bueno. O sea, muchas mujeres que están con hombres con trastorno antisocial de la personalidad, pues acaban devastadas emocionalmente. Esto, ojo, el trastorno antisocial de la personalidad viene de la mano con el narcisismo. O sea, son el mismo grupo de trastornos. Ok. Pero, a ver, el trastorno antisocial de la personalidad no es como otra forma de decir sociópata. Sí. De hecho, antes se le conocía como sociopatía, ¿no? Pero aquí lo que hay que es matizar, porque uno piensa en sociópata. Sí, piensas en Bondi. Jeffrey Dahmer, ¿no? O sea, Dahmer, ajá. Una cosa horrible y no. O sea, hay muchas personas con trastorno antisocial de la personalidad que, como yo digo, viven en la vida salvaje sin que nadie se dé cuenta. Uh-huh. De hecho, ahí te va una proporción. Igual aquí me apedrean. Se ha calculado que hasta el 20% de los CEOs de las grandes corporaciones cumplen criterios de trastorno antisocial de la personalidad. Y pues, ¿cómo no? O sea, imagínate que te toca despedir a 2,000 empleados. ¿Por qué? Pues porque los números no me dan a fin de mes. Y no tienes reparo. Es decir, es más, hasta lo hago por Zoom. Júntenmelos a todos de una vez, ¿no? Entonces, cuando estás en ciertas posiciones, pues tienes que tomar decisiones con cero empatía. Sí. Porque pues eso es el mejor para la empresa, ¿no? Por tener más lana. Entonces, una persona, yo diría, con empatía, es decir, con cierto, pues, no sé, con cierta moralidad, pues no lo podría hacer o renunciaría antes de que lo obligaran a hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, estas personas no solo son los que están cometiendo delitos, encarcelados o en series por ser asesinos seriales. Estas personas pueden estar por ahí sin darnos cuenta y como una de las características es que son hacia afuera como muy encantadores. O sea, es gente que dices, no, bueno, si es que él es lindísimo, es súper educado, tiene muchísima presencia, no mata una mosca. Bueno, esos son los que decimos antisociales como de alto rendimiento o de cuello blanco y que andan por la vida apachurrando gente, ¿no? Porque ¿cómo te das cuenta que no es que esa sea su personalidad? No es que así es él. No. Es que tiene un trastorno el señor. Así es. O la señora. ¿Cómo te das cuenta? Bueno, cuando los que se dan cuenta realmente son los que los conocen más y los que los conocen de cerca, ¿sí? Hablaba de las parejas porque los antisociales y narcisistas, que comparten muchas características, son el típico hombre abusador, manipulador, que hace gaslighting, que tiene a la mujer sometida psicológicamente, pero que cuando la mujer le dice a sus amigas o a su familia, ellos dicen, ¿cómo no? Si él es lindísimo. No, o sea, no te creo, ¿no? Y entonces la mujer empieza a sentirse como que está loca. Es decir, no, pues tal vez sí estoy loca, o sea, tal vez yo estoy alucinando cosas. Uh-huh. Entonces, porque te hacen hasta dudar de ti mismo. Sí, claro. Entonces, ¿cómo te das cuenta? No hay forma de darte cuenta. Si no los conoces de fondo, de cerca, muy, muy íntimamente, no los puedes ver. Y ese es el problema principal. Claro, ¿no? Claro. Y esa es la Oye, claro. Ahora, interesantísimo, otro corchete debajo del mismo paraguas de trastornos por falta de control de impulsos. Sí. La cleptomanía. Exacto. Saludos a Winona Ryder. Exacto, tal cual, ese es un buen ejemplo. La piromanía. Sí, que son los tres, ¿eh? Cleptomanía, piromanía y ludopatía, juego patológico.
Dios mío. Ahí fíjate, la diferencia, hablábamos ya de la amígdala, ¿no? Y hablábamos que la amígdala tiene que ver con las explosiones emocionales. Aquí es otra área del cerebro la que falla y es la que controla los impulsos. Ojo, los impulsos que me llevan a comportamientos. Es diferente que las emociones. Sí. Los impulsos los controla otra área del cerebro que se llama el estriado, el cuerpo estriado, y la área específica es el estriado ventral, así se llama, que este es un área que se activa cuando las personas tenemos algún impulso. Lo hemos hablado en otras veces. Yo aquí tengo hambre y pues mi cerebro me dice, ¿tienes hambre? Y pues yo podría estirar la mano y agarrar lo que sea que encuentre aquí, aunque no sea mío. Pero mi lóbulo prefrontal me dice, desactiva al cuerpo estriado, diciéndole, no sigas ese impulso. ¿Sí? Ese pingüino no es tuyo, Pablo. Tal cual. Ese encendedor no es tuyo, Marta. Sí, exacto. Entonces, Lo mismo que con la amígdala, la parte del cerebro que tiene que apagar esa área impulsiva, no lo hace. También por un tema de que le faltan ciertas conexiones, cables, madurez en ese sentido. Ajá. Y entonces yo sigo mis impulsos sin freno. ¿Qué impulsos? Cleptomanía. O sea, la cleptomanía es eso, digamos robar, pero la característica es que las personas con cleptomanía roban objetos que no son necesarios para la persona. O sea, no es que... No, yo sabía eso. Claro. ¿Cómo? Sí, a ver, si a mí me encantan las plumas y voy y me robo una pluma. pluma... Yo no fumo, pero igual y me robo cigarros. Exacto, voy a Winona Ryder, que no creo que le faltara lana. Claro, a Winona Ryder, claro, no te falta. Y tampoco es la otra característica, que no hay necesidad económica. Entonces es que vas por el súper y de repente te robas un Nor Suiza. Claro. Sí. Claro. Pero pagó una cuenta de, pues, no sé, muchos miles de pesos de otras cosas, pero se sacó el Nor Suiza en la bolsa. Sí. Y dices, Pues es que me dio un impulso y me lo tuve que llevar. Que eso es muy diferente, obvio, a alguien que roba algo que necesita, que es caro y que le gusta, ¿no? Entonces aquí las características es, no lo necesito y tampoco tengo necesidad económica, pero hay una sensación de gratificación o placer o alivio cuando lo hago. O sea, es una pulsión que yo traigo ahí, voy caminando por el súper y no puedo resistirme jalarme una salsa catsup a la bolsa. Sí, bueno, pues deja la salsa, o sea, todo el dineral que se robó de la tienda Winona. Bueno, o sea, era mucha ropa. Pero fue poco a poco, ¿no? Sí, fue poco a poco. Sí, haz cuentas. Pero es como un impulso. O sea, claro. Es como un impulso que no puedes refrenar porque esa parte de tu cerebro no lo refrena y entonces tú lo haces y te lo llevas, ¿no? Ya. Y después, normalmente, pues sí puede haber cierto arrepentimiento, ¿no? La piromanía es exactamente lo mismo, solo que en vez de que el impulso sea robarme algo, es esta atracción como irresistible hacia el fuego, ¿no? Y toda la emoción que me genera ver algo que se está quemando. Y es el mismo proceso defectuoso de la amígdala. Así es, del cuerpo estriado. Es el mismo proceso defectuoso. Y lo mismo ocurre con la ludopatía, ¿no? O sea, la ludopatía, esa es una cosa como, pues sí, como muy inventada en los seres humanos. A ver, pero explícame la ludopatía en el cerebro. Imagínate tú en Las Vegas, en un blackjack o jugando backgammon. A ver, ¿cómo funciona? Una persona sin este tema, pues llegas a Las Vegas, vas a tu mesita de $5. Ya pedí mis $5. Y dices, vámonos. tengo aquí $50 y es lo que me voy a gastar. Claro. ¿No? Pum, ya perdí, me paro, me voy. Una persona con un control de impulsos es, pues traigo $100, pero ya me los acabé. Híjole, pues traigo mi reloj. Y que, pues sí, yo creo que ¿cuánto me das? Entonces pongo el reloj y entonces me dan más lana. No, del reloj hasta las escrituras. Y después pierdo el reloj y después pierdo las escrituras y después pierdo el coche y no puedo refrenarme. O sea, esta persona... ¿Pero qué pasó en el cerebro? Lo mismo. O sea, tu cerebro, que es el estriado, está encendido. Cuando se enciende, te da una sensación como de placer y la parte del cerebro que lo tiene que apagar no responde. Entonces, el estriado nunca se apaga. Entonces, tu cerebro te está como incitando a continuar con esa emoción, esa excitación que te da el arriesgarte a perder dinero. Los chorros de dopamina. Los chorros de dopamina, de adrenalina. Y tu cerebro reptiliano. Ahí está tomando el control. Todo el tiempo. Tomando el control, ¿sí? buscando el placer. A pesar de que ese placer te va a traer consecuencias terribles. Exacto. O sea, que a la larga, obviamente, va a ser peor la consecuencia que el placer que te pudo generar pues, el estar ahí apostando. Claro. Oye, pero dime una cosa. Sí. Así como hablabas ahorita de la ludopatía, sí, que se considera como una adicción, Pablo. Sí. ¿Es el alcoholismo, la adicción al sexo,
es también es un trastorno de control de impulsos. Comparten muchas características. No se consideran como tal un trastorno del control de los impulsos porque incluyen otras características que ya salen del mero control de impulsos, pero es cierto que comparten muchas características, especialmente a nivel cerebral. O sea, por ejemplo, las personas que toman compulsivamente es un poco el mismo mecanismo. Tu cerebro quiere seguir experimentando el placer que te da el consumir y tu cerebro que mide las consecuencias no lo detiene porque no puede, no porque no quieres. Ojo. Ya. Oye, otra muy importante, y mira, me trae esto, Vero, a mi atención. La gente que es mitómana. Háblame de la mitomanía, que es mi pet peeve número 1. Mano. Hijo. Conocemos a varios, además. Fíjate la que gente que miente compulsivamente, no lo puedo creer. Pero además, sabiendo que la otra persona sabe que está mintiendo. O sea, que sabes que está Sí. diciendo la mentira. A ver, Claro. explícanos la mitomanía. ¿Es trastorno de impulso? Pues no se considera un trastorno de impulsos. De hecho, la mitomanía no se conoce bien cuál es la base neurobiológica. No te podría decir que hay una base neurobiológica que la explica. Ahí sí no, fíjate. Ahí sí no. Porque eso incluye ya no es un impulso. O sea, mentir de manera patológica no es algo impulsivo, es algo premeditado. ¿Sí me Ok. explico? O sea, Claro, porque tienes que pensar qué Claro. vas a inventar. Exacto, la Claro. historia. Tenga la razón, Pablo. Esto es premeditado. y eso lo Peor aún. Sí, peor aún porque eso lo convierte en una cosa totalmente distinta. Claro. O sea, más bien yo diría que probablemente muchas personas con Sí, es trastorno consciente. antisocial o sociópatas son mitómanos. O sea, tal vez es más como una característica Ujú. de un trastorno, sí, porque sí es consciente. O sea, un impulso es pues ¿no? Estoy apostando y no puedo parar, Claro. pero yo no planeé perder el coche, Sí, sí, el sí. casino, ¿no? A ver, ahí te va otra. El cutting, el cortarse, Sí, Ujú. sí. ¿es un trastorno de impulso? No, fíjate que no. Ese fenómeno es interesante, muy común en adolescentes. Y más bien esa es una forma como de atenuar o así lo describen las personas que lo hacen, una forma de atenuar el malestar o el dolor emocional a través del dolor físico. Ujú. Entonces el cutting, que además es algo que se puso muy de moda y seguro también tiene una influencia cultural, porque de pronto es que la que no se corta no es cool, Sí, o sea, está horrible, cañón. ¿no? Pero biológicamente sí es un tema de yo estoy experimentando demasiada angustia, demasiada ansiedad social, cosa que es muy común en la adolescencia. Y para bajar esa ansiedad a nivel emocional, entonces algunas personas recurren al dolor físico. Claro. Y el experimentar dolor físico sí puede atenuar el malestar emocional. Oye, yo quiero hacer una pregunta. Marta, a ver. Cuando nuestra generación, Sí, quiero ver cuál eran, por ejemplo, ahorita que estamos hablando del cutting, ¿no? Que veo a mis sobrinas, sí. que la más chiquita que tiene 11 años, me dice, no, sí, tengo una amiguita que se tiene que tapar Los muslos. porque tiene mi sobrina lo define como tiene esta manía. Tiene esta manía que me dice que se corta para relajarse, para ponerse en un lugar zen, ¿no? Sí. Bueno, en nuestra época, ¿cuál era El mecanismo. ¿Por qué no existía esto en No nuestra época? teníamos, o sea, yo creo que ir a terapia en nuestra época No, era menos, impensable, Menos, ¿no? claro. Éramos claro. niños y bueno, los niños hacíamos travesuras, lo que sea, pero jamás tuve yo a un compañerito o una compañerita que se cortara, por Exacto, ejemplo. Sí, sí, por eso sí creo que hay una influencia cultural enorme. Ajá. O sea, O será tanta tablet y tanto celular y tanta información y tanto bombardeo y... a ver, seguro que de algún lugar lo sacan, ¿no? Ujú. O sea, en algún lugar lo ven. Pero es una forma inapropiada de lidiar con el O sea, estrés. creo que lo pregunté mal. La pregunta es, ¿estábamos menos estresados en los 70s Rebeca, que te ahora? juro que estás cañona. No. No, es Estás ahora. cañona. ¿Estábamos menos estresados en los 70s que ahora? No, yo creo que no. Yo creo que más bien culturalmente teníamos otras formas inadecuadas de lidiar con el malestar emocional. No sé, se me ocurre esta frase, se jala de los pelos. O sea, tal vez antes Sí, claro, hace berrinche. no se cortaban, tal vez antes se arrancaban el pelo. Sí, exacto. Porque culturalmente, pues nadie se le había ocurrido cortarse con un cúter. Claro. Pero yo creo que siempre ha habido en la historia de la humanidad y en todas las épocas formas inadecuadas de lidiar con mi malestar. Ujú. Que van Claro. cambiando con la cultura, sí. Sí es cierto, por otro lado, Rebe, que creo que cada vez son más... Pero caminábamos más, andábamos en bici, Bueno, estábamos a en ver, las calles, no en frente de definitivamente. una tablet. A ver, eso es cierto, eso es cierto. Y yo creo que el mundo en el que están creciendo los chavos hoy
es tan diferente a nuestro mundo. No. Nada más piénsenlo así. O sea, yo recuerdo tanto cuando estábamos creciendo todos, pues la angustia de llegar a la fiesta y me veré bien, iré vestida apropiadamente, y punto y se acabó. Sí. Hoy en día los niños están tan expuestos a tanta información en redes sociales, a ver la vida de otros, la ropa de otros, Sí, la competencia. las de otras. O sea, es una locura para los niños. Yo creo que los niños hoy están creciendo, Pablo, en un ambiente bien ansioso. Sí. No, y mira, 2 datos. El primero, criticamos mucho, por ejemplo, a los millennials. La generación de cristal, no aguantan nada. A ver, nunca en la vida en el mundo había tenido este nivel de sobrepoblación. Nunca como antes habíamos tenido que lidiar con el cambio climático. Nunca como antes había esta dificultad para conseguir un buen empleo remunerado. Nunca como antes hay posibilidad de hacerte de un lugar digno para vivir. Entonces, no aguantan nada. O sea, el mundo que les está tocando vivir a ellos... Es para no aguantar. O sea, ¿quién lo va a aguantar? Sí. Es decir, ¿no? Con el promedio de pronto de ingreso. O sea, es terrible por un lado. Y luego además... Y nos cae una pandemia. O sea, además, como nunca en los últimos 100 años. Hay datos ya muy bien estudiados de más de 200 países que demuestran que el incremento de ansiedad y depresión después de la pandemia fue como del 40%. Sí, fue brutal. En todo el mundo, ¿eh? Sí. Entonces, es cierto eso también. ¿Cómo? Es que es la generación de cristal. No, pues es que este es un mundo aplastante. La ha tenido bien dura. La ha tenido bien dura. Y eso me lleva a hacerte la última pregunta, pero antes te comento que aquí en un tuit Gaby dice: mi papá se apellida González. Toma medicamentos controlados desde hace mucho tiempo, pero al combinarlo con alcohol, nos ha destrozado la casa infinidad de veces. Vidrios hasta la taza de baño. Una locura. Fíjate qué interesante, porque si el alcohol todavía hace que este cerebro que está fallando en inhibir, pues trabaje todavía menos. Claro. Entonces empeora la impulsividad. La combinación más letal. Tal cual, empeora mucho la impulsividad. Quiero que hoy que estamos hablando de los adolescentes, porque hoy es el Día Mundial del Bienestar Mental de los Adolescentes, ¿qué quisieras que supieran todos los papás que te están escuchando, Pablo, que tienen hijos que están entrando a ella? Claro. En ella o por salir. Ok, rapidísimo. Lo primero, entender que la adolescencia como proceso natural de la evolución del cerebro es una etapa donde el cerebro está empezando a crear circuitos nuevos y cerebralmente los chavos están confundidos. Claro. Porque sus cables se están reformateando. El cerebro infantil, que era un cerebro dócil, asequible, se empieza a convertir en un cerebro adulto, y esta transición genera muchos cambios de conducta, de ánimo, y básicamente lo que quiere el adolescente es sentirse independiente a su núcleo familiar. Están buscando independencia. ¿Qué les diría? Ayúdelos a ser independientes de manera razonada y de manera tranquila. O sea, si el chavo quiere ponerse el pantalón fosforescente, que se ponga el pantalón fosforescente. O sea, ¿qué más da? ¿Sí me explico? Escojan sus batallas. No hay que pelear, claro, no hay que pelear batallas inútiles. Es que vamos a ir a la casa de la tía que ya sabe. Me vale que se vaya de fosforescente. Mejor que yo le dé esa libertad y que él se siente independiente con eso, a que intente sentirse independiente escapándose de la casa y sin saber del 2 días. Claro. Entonces tengo que fumando mota. O fumando marihuana. Tengo que desfogar su independencia de manera saludable. 2, tengo que tener presencia. O sea, tengo que saber lo que lo hemos dicho otras veces, con quién se junta, qué está viendo, de qué cosas habla, qué temas le interesan. Si el adolescente es un desconocido para mí, va a ser como un caballo desbocado. O sea, va a ir por donde. Y 3, importantísimo, los adolescentes ruegan, suplican límites. Límites. O sea, tú tienes que tener 2 cosas para educar a un niño o un adolescente: constancia y límites. Y los límites, no estoy hablando de cosas horribles o sea, no límites irracionales ni límites impositivos. Los límites te dan seguridad psicológica, porque entonces tú sabes que el mundo va de aquí a acá. Y que fuera de eso, pues, no hay otras cosas. Entonces eso te da seguridad como persona, contrario a lo que uno pensaría. Claro. Y los límites se imponen, de preferencia, con racionalidad y con gentileza. Es decir, yo no tengo que gritarte, golpearte, amedrentarte para decirte que hoy no vas a salir. Es decir, hoy no vas a salir porque quedamos en que vas a salir un día a la semana. Y ayer saliste y hoy no. Y no voy a discutir, no voy a gritar, no me voy a pelear, no voy a
no vas a salir. Entonces, es eso. O sea, ser conscientes de que está en una etapa de transición, 1. 2, ayudarlos a encontrar su independencia de manera saludable. 3, ser constantes con mi presencia. Y 4, poner límites claros que yo pueda supervisar y que yo pueda corroborar. Acuérdense de esto. Es de inteligentes saber que necesitas ayuda y es de valientes pedirla. Sí. Gracias a Dios estamos hoy donde estamos. En un momento de la vida del mundo donde cada vez hablar de salud mental es menos un tabú, donde los avances médicos y lo que sabemos hoy es tan diferente a lo que sabíamos antes. Hoy hay una cantidad de recursos increíbles de gente, de especialistas, de terapeutas, psiquiatras, pedopsiquiatras, neuropsiquiatras, allá afuera para ayudarnos. No estamos solos. De hecho, siento que estamos menos solos que nunca. Sí. Y ya estamos a un Zoom, a una consulta, a una llamada, a un WhatsApp de nuestros doctores. Pablo León es neurólogo, psiquiatra y es psiquiatra. Está en la Ciudad de México y si alguien lo necesita, lo pueden encontrar en Psiquiatría LRS. Exacto. @Psiquiatría LRS. En Twitter y en Instagram. Psiquiatrialrs.com. Y les voy a dar el teléfono de Pablo, 5515 45 42 40. Así es. Pablo, de verdad, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Son los programas que hacen la gran diferencia. Pásenselo a quien necesite escuchar este podcast. Si conocen a alguien que sienten pueda tener trastorno de control de impulsos, bueno, pues este sería un buen principio para empezar haciendo una intervención. Gracias, Pablo. Te mando un abrazo. Mil gracias por la invitación. Bye, bye. Muchas gracias. Pronto. Bueno, regresando del corte, cuentavientes, vamos a tener a 2 alpinistas porque yo quiero entender por qué está increíble subirte al Everest y escaparte de matar al volver. No se vayan. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina.